Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi podcast y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Jonás Estrada. Él es internacionalista de la Universidad Santa María de Venezuela y el día de hoy está con nosotros para tocar un tema que es muy importante y debemos de tomar mucha atención. Es el globalismo. ¿Cómo estás, Jonás? Eh, Muy bien, gracias a Dios, aquí sobreviviendo ante la pandemia del chavismo aquí en Venezuela y bueno, y haciendo mis cosas personales, pero gracias a Dios por invitarme en este espacio interesante e independiente de censura por parte de la corporatocracia Ujú. que buscan implementar, que buscan acallar las voces disidentes del Exacto. sistema. Todavía podemos hablar, así que eso es lo importante. Gracias. Sí. Bueno, Claro, lo Jonás, importante del ser humano es la libertad de expresión. exacto, exacto. Cuéntame, Jonás, mira todo lo revuelto que está el mundo ahorita. Hablamos de pues todo lo del problema de la política internacional. También estamos con las elecciones de los Estados Unidos que no se sabe quién es el ganador todavía, aunque los medios de comunicación y la mafia tecnológica, hablo específicamente de las redes sociales como Twitter y Facebook, declararon a John Biden como el presidente de los Estados Unidos, aun cuando quien declara aquí quién es el presidente de los Estados Unidos es el colegio electoral. Y pues todo esto está como muy revuelto, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu punto de vista en todas estas cosas que están sucediendo actualmente en el mundo? Bueno, abuelo de pájaro, si vemos la situación mundial, lamentablemente tenemos la situación que generó el coronavirus y sus estragos a nivel Ujú. mundial, fundamentalmente entre los muertos y, mejor dicho, entre los fallecidos muertos por el virus. A su vez, si vemos, por ejemplo, ayer se llegó a un cese al fuego en el conflicto de Nagorno-Karabaj Ujú. entre Armenia y Azerbaiyán en la región del Cáucaso, tras la intervención de las Fuerzas Armadas de Rusia, para separar a ambas partes del conflicto y llegarse a un acuerdo de paz. Bueno, teniendo en cuenta que eso es área de influencia de Rusia, la zona del sur del Cáucaso y por ende todo el Cáucaso. También vemos recientemente en Bolivia, ya tomó posesión del cargo el partido de Evo Morales, que se llama Movimiento al Socialismo, que es un partido comunista indigenista, Ujú. pero bajo la presidencia de Luis Arce, gracias a los errores que cometió tanto la oposición y la presidenta encargado Yanine Áñez, que no hizo por evitar realmente que llegaran al poder otra vez el partido de Evo Morales. Ujú. Y vemos lo de Chile posteriormente, que se aprobó hace 2 semanas, si no estoy equivocado, la aprobación de una nueva constitución en Chile, Ujú. que teniendo en cuenta que los problemas sociales que puede haber en Chile no se solventan por asuntos constitucionales, sino por políticas públicas que se tienen que implementar. Y ahora vemos en este escenario en Estados Unidos que se dio el 3 de noviembre de las elecciones presidenciales y también para la escogencia de la Cámara del Senado, la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado, en el cual por motivos turbios Ujú. se declara la victoria de Joe Biden, del candidato, pero hay que tener en cuenta que quien ha estado anunciando dicha victoria son los grandes medios de comunicación hegemónica, porque ellos no están a favor de Donald Trump. De hecho, porque ellos son parte de la misma élite corporatócrata que van por los intereses de la agenda global. Y Donald Trump les representa un choque a esos intereses, y no nada más ellos, sino los intereses de la plutocracia, la ultraizquierda, que ellos se han unido para confabular de alguna manera u otra contra el presidente de Estados Unidos. Ujú.
De hecho, esa es y de hecho, estas elecciones yo personalmente y se ha considerado la más importante en en toda su historia y en el contexto que estamos hablando. Porque no es nada más una lucha electoral, esto es una lucha que se trasciende más allá de la lucha electoral, es una lucha cultural y por ende metapolítica. En este caso, ahí se está jugando muchas cosas en Estados Unidos en estos momentos. Ok. Am, esto, ¿cómo crees tú que puede impactar al mundo la elección de, o sea, vamos a comparar, ¿qué sucedería si Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo impactaría al mundo esa decisión? Mira, partiendo de este escenario, partiendo del escenario en el cual el colegio electoral dictamina oficialmente la victoria de Joe Biden, Ujú, primero, primero la política interior de Estados Unidos revertiría toda la política que había implementado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tal vez por medio de las órdenes ejecutivas o de alguna manera u otra teniendo aprobación de ambas cámaras, pero hay que tener en cuenta que todavía en la Cámara del Senado está bajo control republicano y la Cámara Baja está en buena parte de mayoría demócrata. ujú, Tampoco hay que ver esta perspectiva que él no tendría un gobierno propiamente fácil, ujú, porque también va a haber sus oposiciones muy fuertes. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta que Donald Trump movilizó con todas sus adversidades media nación ujú. y que aprobaban su agenda política conservadora. Y eso es de alguna manera u otra admirable en esa movilización de personas. Y si lo vemos en el plano de la política internacional, que ya lo anunció primeramente, implementa que Estados Unidos volviese al Acuerdo de París en su lucha del cambio climático, que eso es lo que después tendría como consecuencia al proceso de desindustrialización de Estados Unidos, abandonando todo lo que lo de la extracción petrolera por medio del fracking, la Ujú, minería en pro de una economía verde, que eso es ujú, lo que sería implementando la política del New Green Deal, ujú, que, que es enfocarse a la transformación de Estados Unidos en una economía verde, pero que en el fondo es una implementación de una economía propiamente anticapitalista. ujú. Porque eso es una propuesta propiamente de la izquierda política en Estados Unidos, propiamente de varias facciones dentro del Partido Demócrata. A su vez, reduciría los conflictos con China en cuanto a Ujú, la guerra comercial y cosa que intentó hacerlo con Obama al final de su mandato, pero cuando llegó Donald Trump, lo rechazó inmediatamente, fue formar parte del Transpacífico. ok. Con Biden lo volvería a retomar y, a su vez lo que yo presumo es que con Biden se agitaría el conflicto con Rusia por la situación del este de Ucrania y por la reunificación de Crimea. Ujú, Y en el caso de América Latina, propiamente muy pasivo ante los avances de la izquierda radical bajo los auspicios del socialismo siglo XXI que está abanderado por la Cuba castrista y por la Venezuela chavista por el proyecto continental de la instauración del comunismo en la región. Y a su vez, con la crisis de diversas dimensiones que posee Venezuela, buscaría de hacer transición, aún estando el chavismo en el poder de forma usurpada, para que se puedan darse las condiciones de unas elecciones, pero jugando ambas partes. Hay que tener en cuenta que propiamente la oposición venezolana
encabezada por Juan Guaidó como presidente interino, cuyo reconocimiento fue gracias a la buena voluntad del presidente Donald Trump para que él hiciese la lucha por la liberación de Venezuela, pero que ellos también han estado coqueteando en la sombra junto con el chavismo, porque ellos tienen intereses económicos con la tiranía, y también porque hay que tener esto en cuenta, los partidos políticos en Venezuela han sido propiamente de izquierda Ujú. y históricamente a partir de 1958, de Bentancur hasta la actualidad, exceptuando propiamente el chavismo, ellos siempre han tenido propiamente inclinaciones hacia las tendencias progresistas del partido de Estados Unidos y no propiamente con el partido republicano. Allí lo que se daría propiamente que cartas abiertas, negocian un acuerdo junto con la Unión Europea, junto con otros países como Rusia, China, que se puedan dar elecciones. El chavismo se seguiría afianzándose en el poder, Ujú. pero y la oposición haría su papel de oposición controlada, pero manteniendo sus cuotas de poder. En pocas palabras, lo que se implementaría acorde a lo que había dicho uno de los grandes politólogos venezolanos, bueno, él era español nacionalizado venezolano, Juan Carlos Rey, Ujú. se daría un pacto de conciliación de élites. Eso es Eso, lo que se daría a cambio de mantener el esquema rentista, el eso, esquema económico rentista en Venezuela. eso era lo que te iba a decir, ¿no? Que habría un balance de poder. Por un lado, el gobierno, a través, vamos a decirlo así, de legislatura y de control, exactamente, eh, controlaría la parte geográfica y legislativa de Venezuela, y la oposición controlaría pues la parte mercantilista, por decirlo así, o no sé si estoy no sé si lo estoy diciendo de manera correcta. El punto es que ambos se beneficiarían de de ese posible escenario. Am, Cosa que no me gusta, pero bueno. No, ni a mí tampoco realmente, aunque hay que tener en cuenta que ellos siempre, la oposición en Venezuela en estas elecciones de Estados Unidos le convenía, a pesar de las grandes ayudas económicas que le ha dado a ellos y a los venezolanos como en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, aunque está en casi todos los países de América Latina, por no mencionar Estados Unidos, Canadá y en Europa, ellos han hecho grandes ayudas económicas para paliar la situación de esos venezolanos que han tenido que irse por, por obvias circunstancias, Ujú. se han tenido que irse de Venezuela, pero a ellos les conviene realmente, le convenía propiamente la victoria de Biden, porque Ujú. hay que tener en cuenta que en la política venezolana no se puede seguir ese interinato ad infinitum, es decir, ese interinato eterno en el cual el chavismo va a hacer sus elecciones el 6 de diciembre, por supuesto, de manera ilegal, Ujú. toma el control del Parlamento, propiamente el control del Parlamento. ¿Cómo quedaría Juan Guaidó? Más allá de los países ya lo hayan reconocido como el presidente interino de Venezuela. ¿Cómo quedaría? Aparte, se le culminaría propiamente su mandato como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Quién podría asumir ese cargo, ese canal legítima ante esta circunstancia que se le está viendo adversa por culpa del mismo Guaidó, que no ha hecho voltear la mesa para poner punto y final ante esta situación, y teniendo en cuenta del apoyo político que cuenta a nivel internacional con Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, Ujú. y en el cual, aunque lamentablemente, como diría un politólogo, no haré mención, pero él dice una frase interesante. Donald Trump, él quiso encontrar en la oposición
una espada de los Highlanders escoceses, una espada bien forjada, bien grande, de doble filo. Y lo que se encontró fue con una oposición que equivale no de los Highlanders o de Camelot, sino una cabilla tripe pollo, como se conoce en Venezuela, que son esas cabillas metálicas muy delgadas. Así, este es el escenario de estos momentos en Venezuela. Y sumando eso, que no hay ni liderazgo de política en estos momentos. Hmm. Tienen tan cortos de visión política. No hay estadistas, no como dicen que no, que Leopoldo López, él es un tremendo estadista. No, sí, está bien, Winston Churchill, pues. Está bien Winston Churchill. Una cosa, lo casado, el líder del Partido Popular en España. Absurdo, la verdad. Sí, bueno, tú sabes que en realidad ellos, yo lo veo así, ¿no? Que las alianzas que tiene la oposición en estos momentos son alianzas de izquierda, y ellos se benefician. En el caso reciente es ahorita Leopoldo en España, que está literalmente protegido por el gobierno español, que a su vez pues, es un gobierno de izquierda. Entonces, cuando la gente cree que Leopoldo López es una alternativa para hacer un cambio en Venezuela, pues no, no lo es. Estamos cayendo en lo mismo, en la izquierda. Entonces es siempre más de lo mismo. No, Y, claro, y- y aparte, ujú. no, y aparte que la salida de Leopoldo López de Venezuela fue una salida netamente negociada con el gobierno español. Sí, sí. Eso Como todas las es así, salidas o sea, de no los solo fue políticos. que se fugó. Sí, como todas las salidas de los perseguidos políticos, entre comillas, en Venezuela. No hay escape. En Venezuela dejan salir a la gente y eso se sabe. Pero nos desviamos un poquito en cuanto a Venezuela. Sabes que a mí me preocupa mucho la situación de Europa. Te explico por qué. Eh, yo veo que Europa está siendo tomada por los musulmanes, bajo el amparo de todas estas élites globalistas que ellos financian todos estos movimientos, financian toda esta desestabilización. Y lo que yo veo es lo siguiente, eh, por las, por, por lo que vemos, Europa en 10 años va a dejar de existir, va a ser tomada esa es una predicción que yo estoy dando, ¿no? Yo siento que Europa va a ser tomada por los musulmanes en 10 años. ¿Cómo pretenden estas élites controlar a una población musulmana que tiene unas raíces culturales tan fuertes y que pues ellos no son para nada sumisos? Entonces, ¿cuál sería el posible escenario de Europa, siendo que ellos están usando ahorita a los musulmanes para desestabilizar todo lo que es el patriotismo? Lo vemos en España, en Italia, en Suiza, en Alemania, que están siendo tomados por los musulmanes. ¿Cómo crees tú que las élites van a lograr controlar a los musulmanes? Mira, esto tiene unas diversas aristas que hay que tener en cuenta. Después de la Segunda Guerra Mundial Ujú. y posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, Europa entró en una especie de una conciencia de culpabilidad de los daños que ellos hicieron, bueno, aquella élite política de ese tiempo, en el proceso de colonialismo, tanto en África como en Asia. Ujú. Y por ende, lo que sucede acontece que entonces ellos empezaron a tomar una fe política con la finalidad de ellos de autoculpa, Ujú. y de alguna manera de enmendar eso es implementar en Europa, tomando en cuenta que tras la derrota del nazismo, el fascismo y su lucha y todos esos aspectos del antirracismo, Ujú.
eh, se empiezan a tomar esas ideas de la multiculturalidad, de la diversidad, todas las personas son iguales, que sí lo somos en dignidad, porque somos seres humanos porque somos iguales entre sí, pero cada cultura, cada persona tiene sus propias identidades culturales y Ujú, religiosas. De hecho, la misma izquierda europea en los años 60, luego que ellos se dan cuenta de que el esquema ortodoxo soviético no es la solución política para ellos implementar su política en Europa, ellos toman, ellos lo que hacen es voltear ujú, la mesa no, darle vuelta a la página, ya no ujú, enfocarse propiamente en esa se mantiene la lucha de clase, pero ya no con la cuestión del obrero, porque en los años 50-60 se mejora sustancialmente las economías tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá. Los obreros los obreros, los empleados ya no están pensando en cambiar al mundo, sino en cambiar sus carros, sus televisores, vestirse bien y por ende el ascenso de esa clase media. Esas intelectualidades que empiezan a surgir propiamente de la izquierda, esos son los nuevos referentes revolucionarios, los intelectuales universitarios, aburguesados de las grandes ciudades, ellos empiezan a desarrollar una serie de teorías, lo que se llama propiamente el poscolonialismo. De alguna manera u otra, lo que buscan es derribar todas esas estructuras que fomentan el colonialismo, ujú. que eso es propiamente de esa teoría que viene propiamente del pensamiento de la hegemonía gramsciana, después lo adopta la escuela de Frankfurt y lo desarrolla también en Francia con el pensamiento de este filósofo que es marxista, o sea, propiamente postmarxista, Michel Foucault. Ok. Y de a partir en adelante, esas políticas esas acciones propiamente dentro de las ideas políticas en las academias universitarias y en la sociedad van a tener repercusiones en esa sociedad europea. Y por eso se le permite que podían venir personas de otras latitudes, con el objetivo de que, bueno, ustedes buscan mejorar su calidad de vida, pero te tienen que integrarse a las sociedades. Lo que ha sucedido ha sido lo contrario. ¿Dónde es que se está viendo fuertemente esa llegada de refugiados que otros llaman invasión? Ujú, De manera más reciente viene desde, concho, cuando empezaron lo de la revuelta, las primaveras árabes, ujú, que empezó en Túnez, cae el gobierno de Túnez, llegó un gobierno más propiamente más cercano a la democracia, cae el gobierno de Gaddafi en Libia, el gobierno de Saleh en Yemen, pero ahorita está en guerra civil porque hay ujú. dos facciones que se disputan por el poder, y lo de conflicto en Irak, pero ya con el Estado Islámico, y el conflicto en Siria. Eso es lo que ha traído, por un lado, una gran cantidad de personas en conflicto, este, buscando llegar a Europa, a refugiarse fundamentalmente, Ujú, propiamente ese conflicto. Obviamente, ¿quiénes son los que están llegando? Por el norte de África llegan musulmanes, pero también llegan africanos del sur del Sahara, o conocido como la África Negra. Y si vamos por el Oriente Medio y también de otros países cercanos a Asia Central, propiamente musulmanes. ujú, Ellos, por ende, esas sociedades tienen sus culturas propiamente definidas, no se han adecuado propiamente a esas sociedades y a sus costumbres, y por eso que hay como esa resistencia de manera considerable de estas personas, y por ende que no ha habido como esa política de filtrar quiénes son los que están llegando a esos países, porque ahí podían llegar terroristas, delincuentes y gente de dudosa procedencia en cuanto a sus actividades que habían hecho en sus actividades con los terrorismos como por ejemplo
las violaciones de masa que sucedió en la ciudad de Colonia en Alemania, lo de reciente el ataque perpetrado en Francia por los musulmanes, igualmente en Ujú, Austria. Y hay que tener en cuenta que Francia es uno de los países que tiene la mayor población de musulmanes en Europa, solo por detrás de Bosnia, que ujú, sí son países en Europa que son musulmanes, pero pero eso tiene una explicación histórica por los otomanos, por el Imperio Otomano que dominó esa parte de Europa. ujú, ¿Cuál es el objetivo de todas estas élites políticas que financian a todas estas ONG por un lado con el objetivo de ayudar a esos refugiados a hacerlos llegar a Europa? ujú, Este, y a su vez, lo que está generando es generar problemas demográficos, teniendo en cuenta que los habitantes europeos no están teniendo una gran cantidad de hijos, genera lo que se llama, acorde a lo que había establecido el plan Kalergi, eso es del final de los años 40, ujú, es desplazar a la población europea autóctona y se vuelva propiamente una sociedad multicultural, teniendo en cuenta que en Europa, que si bien tiene sus identidades culturales y religiosas que se fundamentaron principalmente en el cristianismo, buena parte de esas sociedades se han vuelto propiamente laicas, o sea, o indiferente al cristianismo e incluso ateas, tomando en cuenta por toda esa vanguardia de pensamientos que han surgido pro, propicia por la posmodernidad, ujú, y eso ha sido propiamente un cultivo para ellos de conquistarlos por la vía demográfica. ¿Cómo? Sencillamente hay que tener en cuenta que los musulmanes, el Islam es la segunda religión más grande del mundo ujú, y en ascenso cada día más. Ellos, y aparte que en Europa, vamos a poner un ejemplo, vamos que un europeo o dos europeos y sean cristianos, ujú. indistintamente sean católicos o protestantes, están naciendo 10 musulmanes. Y eso te lo estoy diciendo en un pequeño ejemplo en Europa y eso también aplica a nivel mundial. Ujú, Y eso es lo que ha generado toda esta serie de problemas que eso puede pasar. Dentro de pocos años se puede generar una serie de conflictos sociales y culturales de dos formas de ver el mundo que no compaginan. El mundo islámico tiene su propia forma de ver el mundo y el mundo europeo tiene otra forma de ver la realidad. Y hay ujú, que ver también desde una perspectiva religiosa. Muchos dirán, no, que es una interpretación mía, que sé yo, pero el Corán habla algo muy claro. ujú, Ellos hablan de la umma en árabe, que ujú, significa comunidad de fieles o la comunidad musulmana, lo que llaman el reino de paz. Está la otra parte que ellos llaman el reino de la guerra. Ese es el que ellos tienen que conquistar para que ellos para que ellos puedan formar parte de la umma o de la comunidad. Esos territorios conquistados de infieles puedan implementarlo de la Sharia, por ejemplo. Y de hecho, a diferencia de Occidente, digo, o algunos, por no decir la mayoría, pero buena parte de la población ha perdido su conciencia histórica y civilizatoria, los musulmanes, ellos ven a los occidentales como infieles que ellos tienen ujú, que conquistar, porque ellos creen porque ellos llegan en el pasado como los cruzados, que ujú, quisieron conquistar el mundo islámico, Oriente Medio, porque por eso que se habla de un choque de civilizaciones. Unos no ujú, estarán de acuerdo, pero de mi perspectiva sí es un choque de civilización. Y de civilización, incluso choque de dos visiones de mundo que son antagónicas propiamente. Y claro, ¿y a quién le conviene esto? A todas estas élites políticas, que le conviene que Occidente se socave todos los aspectos morales para implementar todo lo que tenga que ver con la agenda globalista. Y entre eso, George Soros financia a todas estas ONG que justamente ayudan a esos refugiados a que lleguen a Europa y puedan establecerse allí. Y eso es lo que está generando que eso se va a ver propiamente a largo plazo, mediano o largo plazo, pero esos conflictos que se puedan presentar. Voy a tomar un ejemplo rápido. ujú, Suecia.
Ujú, Suecia es un país exitoso porque de hecho es uno de los países de economía más, uno de los países con la mayor economía más abierta del mundo, es decir, es una capitalista. No el cuento que han hecho la izquierda, no, que es un país socialista, no, no, primero Suecia es un reino, ujú. es el reino de Suecia, es el nombre oficial. Ok. Pero a las inmigraciones de toda índole que vengan. Pero ¿qué ha pasado? Y no salen los medios de comunicación si no hay medios independientes como el que está usted dirigiendo, solo por mencionar algunos. Ujú, Se han hecho en los últimos violaciones de personas que no son suecas, es decir, inmigrantes, a mujeres suecas. Se ha disparado la delincuencia y de hecho muchos de de esas personas musulmanes y africanos viven en guetos. En Suecia hay más de 200 guetos. Entre esos, uno de los guetos más famosos está en la ciudad de Malmo o Malno, en ujú, Suecia. ujú, Se ha generado una bomba de tiempo, incluso a tanto así que por el nombre de la tolerancia y de la diversidad, el gobierno sueco, que siempre ha sido gobierno, de hecho, había una piscina, de hecho, hay una pública. De ujú. hecho, que están yendo más propiamente esa piscina son los musulmanes, pero no lo vemos en esa perspectiva, sino que ya incluso quieren imponer las leyes de que los suecos en esas piscinas no vayan desnudos, qué sé yo, porque atentan a las costumbres, a la moral musulmana, en donde yo digo, ya va un momento. Entonces, ellos son los que se tienen que adaptar a nosotros. Si ustedes quieren vivir su estilo de vida, está bien, se les respeta, pero no pueden poner su forma de vida a los europeos otras formas de vida, de vivir, otra cosmovisión de las cosas. De hecho, Ujú, se han creado mezquitas, de hecho, y a las iglesias que ellos son propiamente luteranas, ujú, bueno, y teniendo en cuenta que ya en Suecia no están asistiendo ni a la iglesia, solo hay una ujú. minoría católica que está creciendo, y le tapan la cruz porque le hace ofensa a los musulmanes, la cruz de Cristo. No, y de hecho Ah, tú lo puedes buscar en el canal de RT, que aunque yo con ese canal tengo reservas, porque es un canal demasiado desinformativo, pero en ese documental que lo hicieron personas muy serias, se llama Salam Aleikum Suecia, o sea, lo que se ujú. quiere convertir en una especie de Suecia Arabia. Y de hecho se habla que dentro de unos años Suecia se pueda convertir en un país europeo de tercer mundo. Y De hecho, sí. ya los nombres en Suecia y en Reino Unido incluso. Sí, sí, eso es lo que se está generando. Ujú, De hecho, eso lo dicen algunos analistas políticos en uno de los think tanks que se llama Gaystone Institute. ujú. Este es un núcleo de pensamiento importante que ha explicado muy bien lo que está pasando, lo de la situación en Suecia. De hecho, Suecia es el primer país del mundo occidental donde se perpetran mayores violaciones a mujeres. Y la Ujú. policía no quiere, cuando atrapan, vamos a decir que atrapan al delincuente, se abstiene de decir del origen étnico o de la nacionalidad de que pertenece para no generar conflictos sociales. Entonces, imagínate eso al resto de Europa. No, y va a suceder, Y en el cual lamentablemente. en Inglaterra, en Londres, Ujú, claro, y la única forma que eso se evite o puede evitarse es que llegue en los países de Europa, lleguen gobiernos de las derechas conservadoras o de las derechas nacionalistas de esquema social, o por ende, o gobiernos sean sí, más pragmáticos, ujú. pero que ellos estén claros que tienen que tomarse políticas antimigratorias ante esa gran oleada de personas que sencillamente no se buscan adecuarse a la sociedad europea o a aquellos países de Europa a donde ellos están instalándose o viviendo en estos momentos. Y eso se ha generado una serie de problemas Pero, en estas circunstancias. pero Jonás, ¿tú crees que eso sea Ajá. posible? Porque yo no, o sea, yo no veo que haya una derecha fuerte en Europa.
o sea, o a lo mejor no estoy familiarizada. Yo no No, lo sí veo. los hay, ¿Sí los hay? Oh, ok. sí las hay. Y te lo puedo mencionar. En España tiene a Vox, Ujú, tiene a Portugal el partido Chega, ujú, tiene a Francia la reagrupación nacional de Marine Le Pen, tiene en Italia la dupla de la Lega de Matteo Salvini junto con Fratelli d'Italia de Giorgia ujú. Meloni. Eh, bueno, tuvieron, ya, en Suecia tienen al Partido Demócrata Sueco de Jimmy Axelsson, Ujú. tiene los verdaderos finlandeses en Finlandia, tiene a Alemania Alternativa por Alemania. Si hay sus fuerzas si hay sus fuerzas políticas. De hecho, te puedo decir, este, para el año 2023 que viene una elecciones generales en Italia, es probable Ujú. que gane la derecha nacionalista bajo la dupla de Matteo Salvini con la Lega junto con Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Ok. Eso por darte un ejemplo. Y ellos son de políticas antimigratorias. La diferencia entre ellos dos solamente es fundamentalmente mínima. Matteo Salvini sí está más abierto hacia la apertura del libre mercado, mientras que Giorgia Meloni sí defiende el libre mercado, pero tiene un aspecto más social. De hecho, ve por ejemplo en Polonia. ¿Quién gobierna en Polonia? El partido Ley y Justicia, que es de la derecha conservadora nacionalista católica, que está, si el presidente de ella es Andrés Duda, pero el líder de ese partido es uno de los gemelos, porque el otro falleció en un accidente aéreo, de Ujú. apellido Kaczynski. Eso ya, y tienes a Hungría, que el primer ministro Víctor Orbán, con el partido Fidesz, que es un partido de derecha, y que se ha vuelto más conservadora y más patriótica, que defiende los intereses de Hungría. Las derechas en Europa sí están fuertes. No hay, eso no hay que de alguna manera otro obviarlo. El problema es que, claro, América Latina y Estados Unidos por las cercanías de alguna manera u otra, Ujú. pero sí en Europa se está viendo derecha. Y es uno de los factores que lo han movido es por sus críticas hacia la Unión Europea en cuanto a soberanía y también con el aspecto de anti-inmigración en la política migratoria que han sido demasiado permisivas. Y muchas de esas derechas tienen una coincidencia en común. Hay unos que sí son anti-Unión Europea de antemano, fuertes, o sea, que si ves por ellos se salen de la Unión Europea. Hay otros que dicen, sí, no, es importante esta institución, pero debe de haber reformas, pero que son de postura política considerablemente fuerte. Eso es para que te pongo en ese panorama que sí hay las derechas europeas Pero hay tan fuertes, pues. yo, Y esos son los qué que de alguna bueno. manera u otra pudiese evitar esta situación. De hecho, yo le estoy dando seguimiento al partido Vox, Ajá. que de hecho es uno que yo me atrevo a decir que es derecha auténtica en estos momentos que se está viendo en España, porque el PP sencillamente se ha vuelto propiamente hacia políticas incluso progres, donando Ujú. el pensamiento original propiamente el liberalismo clásico y se han vuelto neutralistas buscando eso, aunque yo detesto esa palabrita, ser de centros, de ser Sí. pusilánime complaciendo al actual gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez junto con el chavista español de Pablo Iglesias. Ujú. Es que la gente, Solo te pongo en ese panorama. y eso es importante que lo menciones, la gente de centro es peligrosa porque no tiene una identidad formada. No, Y ellos no y son... es oportunista. Ujú, ujú. Y eso, cuando a mí la gente me llama radical en Twitter, a Y mí no me para, y importa, para, la verdad. no, ni a mí Dime. tampoco realmente. No, Ujú, y para terminar con el tema de la inmigración en Europa, ujú. las personas, hay que ver también que dentro de esas migraciones que han llegado a Europa también hay juega el papel importante del tráfico humano Oh, por sí. parte de estas ONGs, pero también de otras personas inescrupulosas que se aprovechan de esas necesidades humanas que incluso han hecho llegar a Europa personas que incluso viven en países
relativamente estables y le han hecho crear esas necesidades ficticias de acción que usted puede mejorar sus Ujú. vidas y cuando se estrellan, lo que terminan es humano. Igualmente para ustedes, Soto, Ujú. un documental que hizo una señorita, bueno, ya está casada y tuvo su hijo recientemente, Ujú. que se llama Lauren Sound, Ok. que ella hizo un documental, Borderless, traducido al castellano sería Sin Frontera. Ella tesca realmente la verdadera realidad. Ella estando en el, ¿cómo dice? Ella estando ahí, como que dice, en vivo y en directo, en investigar los acontecimientos, de cómo realmente está operando todas esas mafias, de esas mafias que llevan esos son como las versiones de los coyotes donde está la frontera México con Estados Unidos. Y de hecho hay tres núcleos principales donde está llegando la inmigración, por la zona del norte de África y en la parte más del extremo la zona de Melilla, Ceuta Melilla fundamentalmente. Está Ujú. la parte de la zona del Mediterráneo y está por la parte de Asia Menor, donde está la frontera con Turquía y Grecia. Estas son las tres ahí donde están esas tres áreas fundamentales donde están llegando esa inmigración y lo que se está dando es una fuga fuerte muy fuerte que incluso lo han auspiciado países como Turquía. Este, bueno, teniendo en cuenta que Turquía ha querido ser parte de la Unión Europea y ya con este actual gobierno se ha desentendido. Yo Ujú. les recomiendo ampliamente que vean ese documental. Yo incluso se lo que se pueda difundir para las personas interesadas sobre la verdadera problemática de la inmigración de personas tanto del África como del Oriente Medio y Asia Central hacia Europa. Ok. De todas maneras, voy a buscar el documental y voy a poner el link en la caja de información para que la gente lo vea. Sería interesante que pues la gente se involucrara en todo esto. Am, Otra pregunta, Jonás, y esto es importante. Uno en las redes sociales lee muchísimo sobre la Agenda del 2030. ¿Qué es la Agenda del 2030? ¿Qué sabes tú sobre la Agenda del 2030? Mira, mira, se habla mucho de la Agenda 2030 porque fundamentalmente se refiere a aquellas políticas del milenio que Ujú. se han propuesto los países que conforman parte de las Naciones Unidas Ujú. hacia el mundo, donde se tienen que implementarse en el factor educación, medio ambiente, reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, desarrollo sustentable, que esas son las metas que este miembro de las Naciones Unidas para, para aquellos países en el cual se tienen que cumplir tales metas en el año 2030, que es Ujú. la fecha tope. Y bueno, y me imagino que después habrá otra meta 2040, no sé, solo diciendo de forma especulada en eso. De Ujú. hecho, eso existe, la agenda 2030 de las Naciones Unidas, que lo pueden buscar. Pero de toda esa agenda también hay una parte oculta, que es lo que se llama la Agenda Globalista 2030, Ujú. en el cual, de manera muy sucinta, que es lo que se busca, aquellas corporaciones, tanto de los medios de comunicación, de los poderes, de los intereses económicos financieros, Ujú. incluso de los medios mediáticos corporativos de las redes, ahí tiene que ver mucho las redes sociales y tecnológicas, Ujú. incluso bajo auspicio de las Naciones Unidas, Ujú. por un lado, fomentar a través de la educación sexual integral, que ahí donde va a jugar el papel de la UNICEF, Ujú. no de la UNESCO, corrijo, la UNESCO, Ok. por ejemplo, la implementación de la educación sexual integral. En la práctica,
el adoctrinamiento a los niños y jóvenes con la ideología de género. De hecho, las Naciones Unidas reconoce que existen más de 315 a 130 identidades de género. Oh my God. Ok. Porque claro, eso no, y de hecho eso reconocido y lo pueden buscar, y de hecho lo pueden buscar a través de las páginas oficiales de las Naciones Unidas. Ellos Ajá, reconocen más de entre 115 y 130 identidades de género, que ahí es donde juega el papel del movimiento feminista, ajá. del movimiento feminista de exactamente la teoría queer, cuya teórica es Judith Butler, que ella dice que la mujer o el hombre no lo define la parte biológica, sino el entorno cultural, social donde se desenvuelve. Es decir, que si yo nazco hombre, yo no soy Ujú. hombre, yo me modificar lo que a mí me interesa en gana. O sea, sin hablarte que, por ejemplo, como país en Gran Bretaña, Reino Unido y Gran Bretaña ya no se usura en los registros de mamá o papá, sino progenitor uno, y el niño que nace un género neutro, fluido, asquerosamente absurdo en este caso. Y de hecho, te puedo dar otro ejemplo, en Costa Rica, aunque se aprobó ahorita con el gobierno de Carlos Alvarado, Ujú. pero en el año 2018, sí, en el 2018 que hubo elección en Costa Rica, la Organización de Estados Americanos no, sugirió a Costa Rica Ujú. de que se legalizara el matrimonio gay, diera lo de la educación sexual integral, que de allí eso generó un revuelo en buena parte de la sociedad costarricense, porque una buena parte de la sociedad de Costa Rica es conservadora, fundamentalmente evangélica y Ujú. católica, Ujú. y surgió este candidato de sorpresa que es evangélico, que ahorita es parlamentario en Costa Rica, que se llama Fabricio Alvarado, que buscaba, en este caso, imponer no, desbaratar toda esa agenda globalista en su país. Claro, no ganó las elecciones, solo quedó en la segunda vuelta 60% de los votos obtenidos Carlos Alvarado y el contrincante evangélico Fabricio Alvarado con 40%. Ajá. De hecho, él legalizó el mal llamado matrimonio igualitario. Y bueno, y también venía con otras políticas, por ejemplo, de las reformas económicas, una economía de libre mercado, Ujú. pero eso es por dar, pero no se dio en ese caso y mira un ejemplo. O sea, ya los organismos internacionales están promoviendo todo eso, pero hay que tener en cuenta que detrás de esos organismos internacionales hay intereses de los supramillonarios que lo Ujú. financian. Ujú. George Soros, no. Por ejemplo, George Soros financia a la Organización de Estados Americanos a través de la Open Society, Igualdad Unidas. Él tiene una fuerte influencia en el foro de Davos, que están las Ujú. economías más grandes del mundo. Igualmente, ahí también está Bill Gates, bueno, y su fundación, la Fundación Gates, Rockefeller, por Europa hasta Ujú. los Rothschild, en conjunto con el grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral y el Club de Roma, que ellos son los que están detrás de fomentar la gobernanza global. Aparte de eso, también se está fomentando de que la cuestión de los pactos migratorios, que yo lo había promulgado las Naciones Unidas, pero varios países se opusieron, porque eso atenta a la soberanía de los países en cuanto a las materias migratorias que implementa cada país. Eh, em, la cuestión del ecologismo, Ujú. con la ayuda de generar un desarrollo sustentable, pero que eso es lo que quiere implementar Biden por medio, posiblemente, a menos que haya oposición, por medio de la New Green Deal, Ujú. del proceso de desindustrializar a Estados Unidos, en el cual eso generará niveles de desempleo altísimos, pero que esas sociedades parecen a depender de la famosa renta mínima universal, que eso también lo quieren hacer, en algunos países de Europa lo aplican, porque y, y eso es y aparte de la política abortista,
que lo Ujú. pone como si fuese un derecho humano cuando matar a un bebé en el vientre de su madre, hecho por su madre, sea propiamente, sea propiamente un derecho humano y con el argumento que dicen que yo deseo sobre tu cuerpo, sobre mi cuerpo, cuando es una parte cierto, pero otra parte no, porque cuando tú tienes un ser humano en gestación, ya tú no puedes decidir por él, Claro. por ejemplo. Y aparte que después te vienen con la excusa, en caso de violaciones, en caso que la mujer ha sido violada y qué sé yo, pero entonces si nos vamos a las cifras del Banco de Datos Mundial, el 98% el 100% de los abortos, el 98% de los abortos se produce porque la persona le da la gana de matar al bebé. Y claro, a ello, esa es en buena medida. Apenas el 2% y si acaso menos, es porque hubo un motivo de violación. Sí, es Aunque con todo y que, eso, o ajá. sea, porque no se condena al agresor y se condena al agresor y entonces paga las consecuencias, es el que es el menos culpable. Yo entiendo que la víctima está atendida psiquiátricamente, psicológicamente, porque yo sé que eso una, es una experiencia horrenda que debe personas, incluso hasta los niños que son violados, y eso no, eso le cambia su vida, pero, pero tiene que haber otras políticas alternativas y no ponerme el aborto como una solución a los problemas, incluso como han comentado algunos, para la erradicación de la pobreza. Y que lo que han hecho todas estas élites, implementar la política maltusiana. Voy a explicar un poquito rapidito que el maltusianismo fue una teoría que desarrolló en el siglo XIX Robert Malthus, en el cual él decía que a medida que la población siga creciendo, los recursos van a seguir siendo menos y por ende limitados, que él propiciaba de que no aumentara propiamente la población en el mundo. Pero ahora se están bajo la sombra implementándose ese esquema neomalthusiano de la forma de la reducción de la población mundial, pero cómo se puede eso aplicar, llevarse eso a la práctica de manera sencilla, por las uniones civiles o por los mal llamados matrimonios igualitarios, porque ellos saben que entre hombres Ujú. no procrean hijos ni que adopten. Pueden decir, no, pero es que eso, ahí hay una familia. No, la familia está conformada por hombre y mujer y niños, ya. Ahí no hay familia. Habrá otra cosa, menos familia. Y también por el aborto, que es mejor Ujú. forma de reducir la población mundial. Y eso hay ejemplos que que te puedo decir a medida como vaya yendo la entrevista. Pero hay unos ejemplos que se están llevando a la práctica. Y una de las agendas que busca, de la Agenda 2030, como ya lo mencioné, es la implementación del globalismo, que es la nueva ideología de los grupos de intereses tanto políticos como económicos que quieren llevar a cabo para la implementación de un posible nuevo orden mundial o de una gobernanza, o implementarlo en la gobernanza global, que eso es lo que se está auspiciando ante los problemas existentes en el planeta. Mm. Wow, esto es bien aterrador, honestamente. Ah, bueno, es aterrador, pero eso está a la vista No, no, no digo eso está a la vista y que de hecho eso es lo que sí, buscan por Estados Unidos. es bien aterrador porque el problema que yo veo es la, es como una mezcla de ignorancia e inocencia en la población mundial, ¿ok? Ellos no tienen ni idea lo que hay detrás de toda esta inclusión, de todo este progresismo, este lenguaje, como decimos aquí en inglés, que se llama Kumbaya, ¿sabes? Una canción así de que todos somos hermanos, todos somos amigos y en realidad aquí lo que hay es una misión de someter y esclavizar al mundo entero.
y esto es muy preocupante. Y por eso es que estas elecciones son tan importantes, porque siento que el futuro de el planeta, literalmente, depende de lo que vaya a suceder en estas semanas o quién sabe cuánto tiempo tome todo este problema legal de las elecciones en Estados Unidos. Um, Claro, porque fundamentalmente Estados Unidos, si llegara Biden, las políticas progresistas se implementarían con mayor fuerza y acuérdase que todo lo que haga Estados Unidos, uh-huh, teniendo en cuenta en su potencia en el mundo, va a tener una serie de implicaciones para el mundo occidental y para el planeta. sí. Por eso que hay una batalla más allá, hay una batalla política, sin lugar a dudas, pero también hay que ver el mundo en ambos candidatos, pero también hay una batalla más allá de la política, que es propiamente meta. Por eso que es importante, ha sido importante esta lucha de dos cosmovisiones Uh-huh. en estas elecciones, en esta historia, y que ha sido excepcional, porque la otra excepción vendría de la época de Lincoln, que le tocó gobernar en un contexto muy particular por la Uh-huh. proclamación de la libertad de los esclavos y después se desata la guerra civil, de la cual salió victoriosa. Y Donald Trump le está tocando gobernar en un contexto particular que tocó, por ejemplo, con el apoyo de los movimientos pro vida en Estados Unidos para procurar que una vez por todas se prohíba el aborto, porque en Estados Unidos anualmente se aborta se asesina más de 1 millón de niños. Y las ganancias que genera Plan Parenthood por medio de esos abortos, bajo el cuento de aborto seguro y gratuito, y no existe nada gratuito en este mundo, No. se Uh-huh. están lucrando todos esos grandes accionistas de esa misma élite plutocrática. Y solo un añadido, en el caso venezolano hay una filial de la Plan Parenthood que se llama, y de la cual quien forma parte de los grupos accionistas de Plan Parenthood en América Latina y que está vinculada a PLAFAN es la diputado que es transformista, que es del partido izquierdista Voluntad Popular, que es conocido como Tamara Adrián, porque él es uno de los que lleva a abanderar la agenda Oh. progresista más abiertamente con la implementación del mal llamado matrimonio igualitario, la de niños, en la implementación de la educación sexual integral, y la implementación de la ideología de género y el apoyo al aborto. Ok. Y ahí, ahí ella juega un papel importante. Y por la parte económica, Ricardo Hausmann, que es una de las fichas importantes de Soros para Venezuela. Ahí nada más se las dejo hasta para los oyentes. Uh-huh, uh-huh. Que eso es un secreto, bueno, no es un secreto a voces. Él públicamente pues ha defendido a Soros y incluso tiene fotos con él y él es el representante de su fundación. Yo no diría solo para Venezuela, también Latinoamérica, aunque Claro, sabemos correcto. quiénes son las conexiones que tiene Soros en otros países. Por ejemplo, en Colombia, Soros está muy ligado a Juan Manuel Santos. Pero ese es otro tema que no lo domino mucho, solamente sé algunas cosas, pero eso es una verdad que todo el mundo lo sabe. Juan Manuel Santos Sí, está ligado a es cierto. Soros. Igual Duque. Lo que pasa es que eso no está tan público, pero hay información de que él también está ligado a Soros. Um, Sí, de hecho, que maneja bien esa información es la periodista Isabel Cuervo, que es la oh, ok. que de hecho ella ha sido literalmente perseguida por George Soros, a través de sus abogados, y le cierran y la atacan sistemáticamente a esa periodista. Que ella maneja mejor ese tema de George Soros con Colombia y su Ujú. vinculación con los medios de comunicación colombianos. Sí, sí. Um,
Yo lo que veo es lo siguiente, y tú me comentaste que tú eres cristiano, yo también soy cristiana, soy de tendencia bautista, pero hay algo que... Yo soy pentecostal. ¿Eres pentecostal? Oh, Estamos fíjate, cerca, sí. estamos cerca. Sí, estamos cerca. Eh, lo que te iba a decir era lo siguiente. A mí me preocupa mucho que el globalismo está atrapando también parte de la cristianidad. Y te lo digo porque a la iglesia, de hecho yo mencioné en uno de mis episodios que a la iglesia donde yo asistía, el pastor estaba dando un discurso globalista. Y a mí me preocupaba mucho la reacción de la gente. Porque ¿qué pasa? Tú y yo sabemos que los comunistas, los marxistas y las élites, que a la final es una misma contienda del mismo cesspool, de la misma letrina, si lo traducimos en español. Ellos les encanta, la manera de ellos implementar su agenda es a través de las emociones y a través de la manipulación. Entonces, ¿qué sucede? Yo me he dado cuenta que muchas iglesias cristianas eh, están siendo cómplices de este movimiento globalista. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque está desviando el verdadero concepto de qué es la cristianidad, que es muy similar a lo que son los musulmanes, el núcleo familiar, tener fe en Dios, la base moral y de ética que todo ser humano debe de tener. Eh, entonces, yo digo, ¿cómo nosotros podemos um, abrir los ojos y detener todo esto? Porque yo hablo con muchas personas y ellos me dicen, no, Dayana, lo que pasa es que en las élites escogen a los presidentes. Eso no es cierto que la gente escoge a los presidentes, sino que ellos, la población no escoge a los presidentes, sino las élites. Yo digo, ajá, pero ¿qué pasa si la gente reacciona? ¿Qué pasa si la gente despierta y sale de ese matrix que han creado de distracciones que usan pues los medios de comunicación, el entretenimiento, la academia, educación, todo esto? ¿Qué pasa si la gente de verdad se despierta y vuelve a las raíces de la fe, de la religión, aquello que te da una base moral fuerte para poder identificar que está bien o está mal? ¿Tú crees que exista la posibilidad de que eso suceda? De que la religión juegue un papel importante para salvar a la humanidad de todo este desastre globalista? Mira, el problema es que estás tocando un tema que si bien es interesante, bien, pero eso entraría propiamente en lo escatológico, Uh-huh, en la escatología cristiana, del fin de los tiempos. uh-huh. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Tú misma traes, usted alguna evidencia personal de que habrán sacerdotes tanto en la Iglesia Católica, Uh-huh. en el caso de las iglesias pentecostales, que estén dando ese discurso globalista. Es Uh-huh. porque sencillamente en esas iglesias se están enseñando. ¿Y qué es lo que te genera esa falsa doctrina? Herejía. ¿Y qué es lo que genera posteriormente esa herejía? Apostasía. ¿Qué es Exacto. qué es la herejía? Separarse de lo verdadero de la palabra de Dios. ¿Y qué es la apostasía? La ausencia la ausencia de la fe. Si nos remontamos bíblicamente, el globalismo existe desde el principio de la creación de la tierra. Uh-huh. Habría que leerse Génesis capítulo 9, Génesis capítulo 11, Uh-huh. todo el capítulo capítulo 11, del versículo 1 al 9, de la figura de Nimrod. Nimrod, que se considera el fundador de Babilonia, la Ajá. Torre de Babel, para agrupar a todas las personas de la tierra, donde se le dominase una sola lengua, Uh-huh. una sola religión y un solo poder político. Dios desbarató Oh. eso.
Sí. Eso, y Dios Ah, desbarató eso. Cuando hubo la confusión de las personas y empezaron a hablar en lengua distinta y la población se esparció. De hecho, el globalismo ya existía, porque eso es un plan, si lo vemos desde la perspectiva espiritual, es un plan de Satanás sí. de dominar a la humanidad a través de sus agentes que operan todo el anticristo. Y Nimrod no es el arquetipo, allí operó el anticristo por medio de Nimrod. Y por ende, ese principado se manifestó en otros grandes gobernantes globales. Ujú, Llámese en el faraón de Egipto, en la época de Moisés, en Alejandro Magno, ujú, en uno de los Césares o emperadores de Roma, ujú, y así sucesivamente, porque siempre los imperios han buscado de agrupar a las sociedades y a las naciones en torno a una sola unidad ujú. cultural y un solo poder, porque el globalismo fundamentalmente es la unión, es el poder es la unión de todos los territorios y un poder político que ya ahorita les voy a ya existía desde los primeros inicios de la existencia de la Tierra. Ujú, Luego que eso porque sencillamente el misterio de cuando tú escuchas esos pastores, yo no apóstoles, porque ahora todo el mundo es apóstol y no quiere sí, ser ovejas. sí. Pero, pero en este caso los pastores y de algunos sacerdotes de la iglesia, ellos están sencillamente enmarcándose esa agenda globalista porque están buscando de que se termine de darse la apostasía definitiva en el cristianismo. Porque cuando venga ante la segunda venida de Cristo de mi perspectiva, se tiene que manifestarse primeramente la bestia, pero es el anticristo, el falso profeta. Presenta el falso profeta, la cristiandad apóstata, y es la que va a fomentar la unión de todas las religiones, el falso ecumenismo. Llámese musulmanes, budistas, taoístas, Ujú, chintoístas, toda esa creencia en un solo. Ahí donde juega el papel de la nueva era. Todo el camino falso no conduce a uno. Solo el único que conduce a la verdad y a la vida, a la salvación es Jesucristo. Lo dice bien claro en Mateo, en el ujú, libro, en el libro de Mateo. Y por ende, ujú. y aparte que en tarde o temprano el globalismo va a venir, pero no va a gobernar por mucho tiempo. Se está buscando implementarse en el planeta. Por eso que te digo que es una lucha más allá de la política. Ujú, Busca implementarse este nuevo orden global, donde va a imperar la bestia política, pero la bestia del falso profeta, el poder religioso, la ramera. claro. Porque acuérdate que ese globalismo no abarca solamente lo político, sino en lo religioso. De hecho, aquí, si nosotros nos basamos, si la gente se ha dado cuenta de los grandes avances de la ciencia y tecnología que se vivió en todo el siglo XX, el siglo donde por primera vez en 5.000 años han habido, de lo que se sabe, han habido avances gigantescos en la ciencia y en la historia. Pero aquí estamos en la era tecnodigital, Ujú, a donde juega el papel de la famosa Big Data o base de datos. ujú. Ahí se está hablando que ya se están implementando los famosos biochips. Ya no es el chip, sino biochip, porque estaría insertado en la piel. Y hay personas que lo tienen por motivo de seguridad en caso de secuestro o que se extravíe, qué sé yo. De hecho, en varios países ya no es propiamente el papel moneda. Y si hay, es muy reducido. Por ejemplo, en la India, el 86% de ese por ciento del papel moneda. Y se está Ujú, implementando, son por pagos electrónicos
o Ujú, biopagos, ujú, criptomonedas, que para mí es que puede venir la moneda, una única moneda universal. Esa es mi apreciación personal. Y también que ahí es donde va a venir la centralización de la economía y a su vez, para que simplemente esa globalización política tiene que darse la centralización del poder, de todo de todo el poder político. Pero acuérdate que eso no se ha manifestado todavía porque existe una resistencia. Y esa resistencia de que no se haya manifestado el hijo de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, y hay que verlo desde dos aristas. El anticristo, verlo como el sistema mundo, este es el sistema donde rige Satanás ujú. y sus agentes, porque eso que dice que él es el Dios de este mundo, él es el príncipe de la potestad y del aire. Y ahí donde él opera, tergiversa las informaciones a través de los medios de comunicación. De hecho, yo les recomiendo la prédica del pastor y doctor en teología y doctor en filosofía, Armando Alducin. Lo explica Ujú, muy bien todos esos aspectos. Pero también hay que ver la bestia, se llama, sí, la bestia como poder político, ujú, porque este sistema mundo es totalmente perverso e inicuo, pero también va a haber una persona ujú, que ya está viva, ya está adulta, hecha y derecha, pero que hará su manifestación en capítulo 5 al capítulo 8 o 9, si no estoy equivocado, ujú. ahí donde te dice realmente el ascenso del mismo, y por ende, porque el Espíritu Santo retiene. De hecho, porque de hecho él sabe, porque está reunido un consejo en la Casa Blanca conformado por evangélicos. Que Sí. ellos están en fuerte oración con él de manera permanente. Y él sabe, y de alguna manera sabe, y él es consciente del papel que Dios le designó en ese puesto de la Casa de la Casa Blanca, porque él es la pequeña gran muralla ante las fuerzas globalistas. Y él sabe que hay cosas que operan más allá de la política. Y por eso que hay que estar atentos ante esos mensajes que se están dándose en las iglesias, sea de la católica, sea de la bautista, luterana, evangélica, presbiteriana, qué sé yo, porque acuérdate que ya el misterio de la apostasía ya está en la iglesia desde hace un buen rato. Y por eso que es muy importante cuando Dios a través de su palabra dice leer, dar sus escrituras, porque en algún momento esta palabra será sencillamente, que ellos se van a fomentar falsa doctrina y ya están ahí donde juega el misterio de Balán, la ceguera espiritual, y allí donde de hecho ya existe la Biblia satánica cuando estuvo vivo el que fundó el satanismo moderno, Anton Sandor Lavey. Ujú, A su vez ya existe la Biblia gay o la teología homosexual por medio dicen que Cristo era homosexual y que Cristo ama a los gays. Sí, Dios ama a la humanidad, eso nadie, pero señores, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Punto y ujú. fin. No, no lo dice Jonás Estrada, lo dice Dios en su palabra y están las consecuencias de que aquel que no se arrepiente y no reconozca a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y eso hay que tener en cuenta que el globalismo está operando en lo político, pero también está operando desde lo religioso. Y en lo religioso es donde va a jugar el papel del ecumenismo. No el ecumenismo en el sentido que originalmente la unión de los cristianos, sino es la unión de todas de esas creencias religiosas para la instauración de una religión única global. Y hay otra cosa que me faltó importante mencionar cuando se den las condiciones para la Ujú. instauración de esa gobernanza global, es la implementación de un solo idioma único. Oh. En el siglo XIX
Te lo voy a decir te lo voy a decir con base. En el siglo XIX se crea el idioma del Esperanto. Es una mezcla del latín con griego, porque se quería que se fuese el idioma universal, pero no se dio. Y de hecho, ya hay tecnologías que, por ejemplo, usted habla en inglés, por ejemplo, tú eres estadounidense, habla en inglés, yo estoy hablando en castellano y no nos entendemos. Pero ya hay dispositivos que yo hablo en castellano, yo lo convierto, lo que te quiero decirte a ti en inglés. Y perfecto, tú me entiendes, y por ahí es que se va a venir, ya eso ya hay esa tecnología. No habrá ningún impedimento de comunicación con otros seres humanos de otro idioma y de otras culturas. Y ya eso existe. Es la implementación de un solo idioma, pero eso se va a dar gracias a los grandes avances que ya se han hecho en la tecnología en el sentido de los traductores simultáneos que ya están. Por eso que el globalismo, si bien es la última ideología, que si bien trasciende, para mí sigue teniendo la lucha de derecha e izquierda, pero que trasciende más allá de ambas, porque hay vertientes que apoyan esa tendencia globalista. ¿Y cuál es la última ideología? El globalismo. Y de hecho, ya como se ha dicho mucho esa palabra, si me permite, yo les voy a leer para los oyentes. ¿Qué es el globalismo? El globalismo es una ideología que hace del planeta Tierra un territorio político, cual se demanda un gobierno capaz de dominar nuestro destino. De fondo, es un proyecto geopolítico. El globalismo es la negación radical del derecho soberano de las naciones. El patriotismo y la nación como fuerza cultural e identitaria vinculante que intenta de contener a todos los nacionales de un territorio bajo una identidad en común y al mismo tiempo como sujeto y el objeto del poder del Estado. El globalismo busca fomentar lo que llaman la gobernanza global en una forma política en que se fomenta la inexistencia de la nación y busca darle su identidad nacional y cultural, y a su vez busca hacer de todo el territorio existente no tengan su soberanía ni límites geográficos, es decir, fronteras. Y el globalismo busca colectivizar a las sociedades y anularle una de las esencias del ser humano, que es su libertad de pensar y de pensante. Incluso le anula la vida la vida humana. Y eso es lo que fundamentalmente significa el globalismo. Y si lo vemos desde la perspectiva espiritual, el globalismo es el caballo de Troya ideológico del anticristo. Y adicionalmente, pero acuérdate que lo que se manifiesta en lo espiritual se manifiesta en lo físico. Y recuerda algo también, señora Soto. Una de las cosas que no se ha implementado el globalismo y por ende propiamente donde está ahí el anticristo es porque está la oposición del Espíritu Santo primeramente hasta que después sea removido. ¿Cuándo será removido? Posiblemente cuando se dé el rapto de la iglesia, su segunda venida, que va a venir Cristo pero no estará en la tierra, sino vendrá a buscar a su iglesia, a su pueblo, a los que murieron en Cristo y los que viven en santidad. A su vez, el papel que juega fundamentalmente la cristiandad, porque aún se necesita evangelizar a las naciones. Hay lugares en el mundo donde no llega la palabra del Señor a las naciones para que se conviertan y se arrepientan. Y hay otro papel fundamental que es donde esos agentes políticos buscan acabar esos valores y que opera también Satanás. Es la familia tradicional, porque sabe que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y es aquí donde está el baluarte, el baluarte moral, espiritual de esa sociedad, que a su vez a través de los aparatos intergubernamentales
de acabar con el concepto original de la familia y buscan a través de sus ideologías y de construir el concepto de familia y darle otro significante vacío. Por esas razones no se ha terminado de manifestarse lo que se tiene que manifestarse. Y por eso que yo siempre lo digo, es una opinión personal, Trump está aquí porque Dios de alguna manera otra lo designó. Yo no soy el Mesías, no, para que la gente no entienda, no. Pero él está cumpliendo un papel fundamental en la presidencia de Estados Unidos. Y él sabe a esos enemigos a los cuales se está enfrentando. Eso es lo que yo quise fundamentalmente decirle sobre el globalismo, porque el globalismo tiene que verlo por la parte política y por la parte religiosa, donde Satanás y sus agentes y sus actores políticos buscan de socavar a la iglesia de adentro. Vea lo que está pasando en la iglesia católica, a lo que está pasando en algunas iglesias, indistintamente de las denominaciones, porque ya opera el ministerio del anticristo, que busca usar a través de esas personas que se dejan usar por su maldad, tergiversar las verdaderas enseñanzas de Cristo y apartarlo de su doctrina y fomentar la apostasía, que vendrá en su momento. Por eso que hay que estar muy atentos, que yo puedo decir en estos momentos, respecto en ese caso. Sí. Bueno, Jonás, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido una conversación muy interesante. Espero tenerte en otra oportunidad y gracias por tu valiosa información. Para aquellos que quieran seguir a Jonás en Twitter, su cuenta, ¿cuál es tu cuenta en Twitter, Jonás, para que te sigan? Mi cuenta en Twitter, a su vez mi cuenta en Parler, se llama @Jonás Patriota. Ok. Las dos, tanto en Parler como en Twitter. Ese es mi cuenta. Tanto en Parler como en Twitter se llama @Jonás Patriota. Okay. Adicionalmente, para los oyentes, que ya se lo hice enviarle a la entrevistadora, ya le envié el enlace a ella, se va a llegar a ustedes, sobre el documental sobre la inmigración a Europa y sus consecuencias que se puedan suscitar en Europa. Ok. Que ya usted de hecho, tengo el link. Una vez que termine esto ella se lo hará llegar a través de la cuenta en YouTube. Yo lo coloco en la caja de información para que vean el link del documental que Jonás nos hizo referencia. Muchas gracias, Jonás, y nos vemos en la próxima. Por todo, un gran abrazo y que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Y que siga cosechando éxito en su canal de YouTube. Amén, gracias. Gracias.